Una multinacional de origen colombiano enfocada en infraestructura y materiales de construcción, propiedad de más de 40.000 accionistas. Grupo Argos, inversiones que transforman. Si me permite un instante, esto lo tengo que acompañar con un tweet en vivo en este momento. Urgente. Hablan los ex militares y policías colombianos acusados de asesinar al expresidente de Haití. Sintonice ya Vélez por la mañana acá. Acabo de poner el trino porque esto es supremamente importante. Usted lo sabe muy bien, acá en Vélez por la mañana y desde hace mucho tiempo hemos estado muy pendientes de la suerte de los hasta ahora 17 colombianos que se encuentran en prisión en Haití bajo las peores condiciones. Hace poco más de 5 años y medio, se registró el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, bajo condiciones que inmediatamente sindicaron a un comando de exmilitares colombianos de haber sido los autores del insuceso. Sin embargo, desde el momento del accionar y su posterior captura, no ha habido un debido proceso. No ha habido declaraciones frente a la justicia en libertad y no ha habido un seguimiento de abogados que protejan el debido proceso de estos colombianos. Los exmilitares aseguran ser inocentes y ser producto de todo un esquema de traiciones y versiones que terminan afectando al eslabón más débil y delicado de la cadena, precisamente estos exmilitares y policías colombianos. Según ellos, llegaron a Haití para ejercer labores de seguridad y nunca para asesinar al presidente de Haití. Sostienen no ser ni los autores intelectuales ni materiales del hecho. Sobre esto, ustedes saben bien, he escrito un libro que se llama Mercenarios, la historia no contada sobre el asesinato del presidente de Haití. Carlos Guerrero es uno de estos hombres detenido en las peores condiciones en Haití. Él, lo que van a ver, nos va a contar sobre sus condiciones, cómo está, arriesgándolo todo, porque estos militares, exmilitares colombianos, lo único que quieren es que los oigan y tengan acceso a la legítima defensa y a una veeduría internacional para luchar por su libertad y su presunta inocencia. Todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. 5 años después, ellos no han podido hablar con libertad ni contar sobre lo que realmente ocurrió. Quiero saludar al señor Carlos Guerrero, militar colombiano, detenido en Haití. Pero antes quiero mostrar su foto, Lucho, de cómo él era antes de mostrarlo a él, que ya está en comunicación. Lucho, nuestro productor, debe tener una foto de él antes, de cómo se veía él antes, el señor Carlos Guerrero, mientras restablecemos su comunicación. Cómo se veía este militar. No sé si la tengas, Lucho. ¿La tienes o no la tienes? Si quieres, dime. Ya te la pongo. Bien. Carlos Giovanni Guerrero Torres, uno de los 17 militares detenidos presuntamente, injustamente en Haití. Aquí está. Así se veía frente a la bandera de Colombia.
Y le pido a todos los medios de comunicación que están monitoreando esta entrevista, incluidos nuestros socios en el diario El Tiempo, que le den el mayor despliegue posible y libre a esta entrevista que vamos a realizar. Señor Guerrero, gracias por darnos unos minutos desde la prisión en Haití. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Gracias por permitirme este espacio. Señor Guerrero, ¿cuál es su situación en este momento? Bueno, Luis Carlos, nuestra situación actual es lamentable, ¿no? Llevamos 4 años y medio lejos de nuestras familias, sin un juicio, sin pruebas, pagando una condena anticipada que está prohibida en todo Estado social de derecho. Y Haití, inclusive, hace parte de unos pactos internacionales los cuales se están violando. De verdad nos encontramos muy preocupados. Todo este tiempo prácticamente abandonados porque si bien es cierto, contamos con una embajada y con un consulado que ha sido muy amable. La señora cónsul es una persona muy amable, muy diligente, pero realmente pues las gestiones diplomáticas pues no las vemos, no veo que se haga nada por nuestra situación. Son 4 años y medio lejos de nuestras familias, de nuestros seres queridos, de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestras madres, ¿sí? Fechas especiales que hemos dejado de compartir con ellos, años nuevos, navidades, cumpleaños, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues todo esto nos preocupa. Sin embargo, nosotros confiamos en una justicia terrenal y en una justicia divina. Y sé que muy pronto se va a descubrir la verdad y vamos a poder retornar a casa. Carlos, ¿quiénes están con usted en prisión en este momento? Bueno, Luis Carlos, ¿cuántos éramos nosotros? Éramos 22 en total. 2 que ya se encontraban en Haití con meses de anterioridad y 20 que vinimos de Colombia. En total 22 colombianos cargados de ilusiones, de esperanzas, de sueños por cumplir, de metas por alcanzar, ¿sí? De mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Jamás tuvimos intención de venirle a hacerle daño a nadie, pero ni más faltaba. No tenemos ninguna clase de interés político, económico en este país. Todo lo contrario, veníamos a colaborar con el desarrollo, con una empresa que nos prometió que este país iba a salir adelante a través de nuestra ayuda. Entonces éramos 22 colombianos. Las noticias en su momento de Haití quisieron desdibujar la información porque aparecieron al lado de nuestros compañeros asesinados por la Policía Nacional de Haití. Cuatro venezolanos, ¿sí? Brutalmente asesinados también, con una cantidad de disparos en su humanidad, porque los vi las fotografías y posteriormente me las mostraron los pasaportes en el centro de concentración que le llaman Policía Judicial. Eso es un centro de concentración como los de Auschwitz, los de Alemania, así, sino que aquí le llaman Policía Judicial. Y es donde torturan las personas, ¿sí? Es donde torturan. Allá me mostraron los pasaportes de esas personas y posteriormente pues aparecieron asesinados y ya después de un momento a otro los sacaron del listado. Entonces ahí sí volvimos a ser 22 colombianos. Pero pues queda la sospecha, ¿no? Queda la duda, la pregunta, la aclaración, ¿no? Y esos personajes, ¿quiénes eran? Sí, eran unos venezolanos, pero pues sí, no venían con nosotros no los conocíamos. Los pusieron ahí al lado de nuestros compañeros asesinados, pero nosotros no teníamos idea quiénes eran. 22 colombianos, Luis Carlos, cargados de ilusiones, de sueños, de esperanzas. Estamos hablando con Carlos Guerrero, militar detenido, nos está hablando desde la prisión en Haití. Carlos, cuéntenos, ¿cómo está el proceso judicial de ustedes en este momento? Bueno, a lo largo de estos 4 años y medio hemos tenido 6 jueces. Unos han renunciado por amenazas, otros han renunciado por corrupción, otros han renunciado porque no quieren continuar con la investigación y finalmente colocaron uno sexto.
También interpusimos un derecho de apelación, el cual nos fue aceptado, y por este derecho de petición fuimos a la Corte. Allá en la Corte pues también se evidencia la falta del debido proceso, ¿no? Toda vez que desde que llegamos nos señalan como si fuéramos los culpables, o sea, la presunción de inocencia en ningún momento, ¿sí? Todo el tiempo como culpables, y la presión, ¿no?, de culpabilidad. Y eso no es solo por parte de los funcionarios judiciales, sino por parte de la prensa, por parte de las personas, por parte de la policía, todo el tiempo como si nosotros fuéramos los culpables. Estando en esa Corte de Apelaciones, desafortunadamente no tuvimos una intérprete eficaz, ¿sí?, que más que traducir, lo que hacía era confundir. Y realmente pues incluso se llegó un momento, Luis Carlos, que discúlpeme la palabra coloquial, se formó un zaperoco en esa audiencia. Se formó un zaperoco, la discusión, porque la señora interpretó algo mal, nosotros sin saber el idioma, gracias a Dios habían unos abogados que conocían el español, y refutaron por nosotros. ¡Ey, eso no es así! Un momento, van a colocar cosas que no están diciendo. Y se formó un zaperoco y suspendieron la apelación, Luis Carlos. Entonces, esto ha estado plagado de vicios, ¿no? Es una forma injusta, no se ha llevado un debido proceso. La Corte ahora último, la decisión que tomó fue reaperturar la investigación, sí, contraviniendo todos los principios internacionales del derecho, o sea, como el indurio pro reo, ¿sí?, que todas las dudas se resuelven a favor del acusado, como el non bis idem, ¿sí?, donde está prohibida la doble persecución penal, ¿sí?, nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo. Entonces, ¿dónde está el debido proceso? ¿Sí? ¿Dónde está el debido proceso? ¿Por qué se nos trata de esa forma? ¿Por qué se nos maltrata? ¿Por qué se nos violan nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos procesales? ¿Sí? 4 años y medio, 4 años y medio, en la ignominia, ¿sí?, en un limbo jurídico, y cada vez más lejos de la verdad, Ahorita reaperturaron la investigación, que porque van a averiguar, o sea, yo en mi poco entender, pienso que reaperturaron la investigación para mirar de qué pueden coger de diferentes partes para culparnos. Sí, cuando eso no es así, Luis Carlos, usted y yo lo sabemos. Yo no soy abogado, yo soy administrador de empresas, pero ¿y entonces? Pero entonces, ¿dónde está el debido proceso, Luis Carlos? Esto no es justo, Luis Carlos. Y así va el proceso. 6 jueces, una Corte de Apelación, nuevamente la reapertura de la investigación. Discúlpeme que lo repita, pero es que me parece injusto. Estamos hablando con Carlos Guerrero desde la prisión militar colombiano, detenido en Haití, acusado del asesinato del expresidente Moïse. Carlos, le preguntamos, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? En el año 2021, la empresa americana de seguridad CTU, que hace parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a su vez trabaja con el FBI, nos contacta a través del señor Capador, que en paz descanse. Y pues nos convoca, ¿no? Nos trae hasta Haití, costeando todos los viáticos. El 6 de junio entramos a Haití por la frontera con nuestra documentación legal, nuestros pasaportes legales, por la frontera de República Dominicana y Haití. Llegamos a Puerto Príncipe, ahí nos recibe el señor Rivera, nos recibe el señor Capador, nos reciben el señor James, me parece que se llama, y el señor, uno que le decían White. Y nos dan la información, ¿no?, la información de entrada, una pequeña inducción de lo que íbamos a hacer.
que no era otra cosa que prestar seguridad a un proyecto de una hidroeléctrica que se iba a construir en una población cercana aquí que se llama Jacmel. Y que mientras tanto, mientras que se empezaba ese proyecto, íbamos a prestar seguridad a un candidato presidencial de apellido Sanon, si no estoy mal. Y así transcurrió el mes, nos hospedamos en un hotel, en el Hotel Boutique en Puerto Príncipe, donde se hospedaba también la ONU. Todos los días nos encontrábamos, todos los días nos veíamos, todos los días llegaba la policía allá a ese hotel, todo el momento fuimos visibles. En ningún momento estuvimos en la clandestinidad. Es más, hay fotografías de algunos de nosotros en diferentes escenarios. Entonces, no entramos ilegales, como la gente de pronto piensa, así que, o como quisieron vender de pronto algunos noticieros amarillistas de esa información. Así transcurrió el mes, ¿no? Así transcurrió ese mes, trabajamos. Ya llegando al día de los hechos, el día 7 de julio, nos encontrábamos en un lugar que ya no era el hotel donde estábamos en otro lugar, en otra casa donde nos habían llevado, y a la 1 de la mañana nos levantan y nos dicen que hay que hacer un acompañamiento, una asistencia en seguridad a la Policía Nacional de Haití. No le vi ningún problema, estaban los señores del FBI presentes, la policía estaba con sus debidos uniformes, con sus camionetas, y asistimos al lugar. Aproximadamente 1:45 de la mañana salió la caravana de vehículos hacia el lugar, llegamos hasta el sitio, nos desembarcamos, algunos tomamos posición de seguridad. Yo caminé hasta un sitio, hasta un portón de una casa, ahí me paré durante unos 10-15 minutos tal vez. A los 10 minutos, 15 minutos tal vez nos dijeron retornar, y así lo hicimos. Luis Carlos, en ningún momento me imaginé que ese lugar era la casa presidencial. Sí, no, nunca me imaginé, toda vez que no haya ningún tipo de seguridad, ¿no? ni perimetral, no vi ni un guardia. Es más, donde yo estuve parado no vi a nadie, únicamente vi oscuridad, no vi a nadie. 10-15 minutos que tal vez estuve parado ahí, no vi a nadie. Normalmente un presidente pues tiene su seguridad perimetral y su seguridad pues de primera mano, ¿no? Y bueno, continúo con la versión. A los 15 minutos nos dicen retornar, salimos caminando, caminamos como unos 100, 200 metros, nos embarcamos en unos vehículos y continuamos nuestra marcha hasta que llegamos a una barricada de la policía. Una barricada de la policía, y bueno, eran como las 3 de la mañana ya. Nos desembarcamos, esperamos, nos dijeron tomar seguridad y esperar. Bueno, esperamos ese día. Ya amaneció y estaban en unas conversaciones, ahí el señor Rivera, el señor James estaban en unas conversaciones con la policía, no sé porque yo estaba en otro lugar. A las 4 de la tarde, 4:30 aproximadamente, nos dijeron que la policía nos iba a atacar. Y yo personalmente dije, ¿la policía nos va a atacar? Pero si nosotros íbamos con la policía, ¿cómo nos va a atacar la policía? Y yo personalmente dije, ¿la policía nos va a atacar? Pero si nosotros íbamos con la policía, ¿cómo nos va a atacar la policía? ¿Por qué motivo nos va a atacar la policía? Cuando yo me di cuenta de lo que se nos acusaba, porque verifiqué mi celular, abrí mi celular y qué es lo que está pasando. Y decía que unos colombianos mercenarios habían asesinado al presidente Jovenel Moïse. Entonces yo dije, pero bueno,
En el momento no lo pensé, no, pero dije, pero ¿cómo así? Si nosotros íbamos con la policía. Me causó, algo que me llamó la atención cuando nos devolvimos, era que los policías que habían ido con nosotros ya no estaban. Entonces eso me llamó la atención y yo dije, pero pues, ¿cómo así? ¿Sí? ¿Dónde está la policía? Pero pues, no sé qué coordinaciones hayan hecho, pues no era mi nivel, yo simplemente cumplía órdenes y si nos dijeron retornar, pues retornamos. Empezó el ataque, un ataque misericordia de Luis Carlos, con munición .50, ¿sí? Antitanque, munición .50, con granadas de mano, con granadas lacrimógenas, algo descomunado, algo bestial. Yo soy militar, duré 26 años en el ejército y estuve en muchas situaciones de combate, pero jamás me atacaron con esa contundencia como lo hicieron ese día. Y ya que toco el tema, permítame decirle que con los 26 años que tengo de experiencia de haber sido militar, ese lugar no fue improvisado, no fue una barricada improvisada, eso llevaba días de preparado ahí. Eso llevaba días de haber sido preparado, se lo digo porque duré 26 años en el ejército. Casas abandonadas, o sea, un lugar que es residencial, casas abandonadas. Entonces cuando nos atacaron, pues lógicamente nosotros ¿qué hicimos? Correr por nuestras vidas. Sí, desafortunadamente 3 de nuestros compañeros no lo lograron y fueron brutalmente asesinados por la Policía Nacional de Haití. Sí, en una forma de misericordia de Luis Carlos, que yo sé que usted tiene conocimiento cómo fue. Entonces, pasé ese día, pasó al otro día, se continuó con la versión, pasó al otro día. Nos albergamos algunos en la embajada de Taiwán, que fue el primer lugar que encontramos con la puerta abierta y ahí nos metimos y hasta ahí llegó la policía el otro día y nos pusieron a disposición de ellos. Pero es algo increíble, de verdad que me da mucho sentimiento, fue algo terrible eso. Después, como le digo, nos llevan al campo de concentración que aquí le llaman policía judicial, pero le repito, esos son como los campos de concentración de Auschwitz, ¿sí? Así tratan las personas, ¿sí? La forma de interrogar, de hacer las entrevistas es a punta de patadas, de puños. A mí me desfiguraron la cara a golpes, yo tengo fotografías en internet, a mí me desfiguraron la cara a punta de golpes y de patadas y de amenazas. Y de amenaza a la familia. Tengo compañeros que fueron quemados con ácido, tengo compañeros que fueron apuñalados, tengo compañeros que los colgaron en una barra y les daban puños, otros les quemaron los testículos con un briqué. Mire, sin ir más lejos, el señor el señor Rivera que encuentra en Estados Unidos, lo vi personalmente llegar sin uñas en una de las noches que nos sacaban allá los supuestos interrogatorios, donde nos obligaban y nos decían que teníamos que decir que nosotros éramos los que habíamos asesinado al señor presidente. ¿Por qué? No, ¿cuál? ¿Por qué teníamos que aceptar eso? Y muchos por no aceptarlo, fueron las torturas que nos hicieron. Nos hicieron afirmar documentos en criol, idioma que no hablamos ni entendemos, sin la presencia de un abogado, Luis Carlos, ¿sí? En pleno 2021. En pleno 2021, Luis Carlos, sin la presencia de un abogado, es una vaina absurda, ¿sí? Donde se violan todos los derechos procesales, todos los derechos fundamentales, todos los derechos humanos. Bueno, aquí ya que toco el derecho humano, la palabra derecho humano, allá había un señor que decía que aquí los derechos humanos no valían, que ellos eran los derechos humanos. Y sabe que me he dado cuenta tristemente que así es. Así es. Aquí el que tiene la palabra es la policía porque tienen las armas. Y pues la verdad desconcertante, Luis Carlos. Y entonces se pone uno a pensar, porque es que si yo me pudiera a contarle todo, pues esto se haría muy largo. Y se pone uno a pensar, y bueno, ¿dónde está la seguridad del presidente? Prófuga, su seguridad perimétrica, con sus secuaces, prófugos.
¿Dónde está la seguridad personal del presidente? Los que están ahí a primera mano, prófugos con su jefe de seguridad. ¿Quiénes son los que están poniendo la cara? Los colombianos. ¿Por qué? Porque como no tiene quien los defienda, como son los extranjeros, como no hablan el idioma, entonces pues los colombianos. Y así nos han tenido 4 años y medio. Así nos han tenido 4 años y medio. ¿Sí? Así nos han tenido 4 años y medio. Ante el mundo entero nos vendieron como los culpables de ese crimen. Y así nos han tenido 4 años y medio y la gente lo cree. La gente cree que es que nosotros caímos al asalto a esa vivienda. La gente está convencida que nosotros lo hicimos así. No, íbamos con la policía, con el FBI, ¿sí? Debidamente uniformados. Ni siquiera ingresamos a ese lugar. Y mire. Entonces, y se pone uno a pensar, nuevamente le digo, Luis Carlos, aquí hay mucha gente que tiene responsabilidad y ha hecho caso omiso. Aquí hay mucha gente que tiene responsabilidad y ha hecho caso omiso. Por ejemplo, el director de la policía, el señor León Charles, ¿dónde está? Él es el director de la policía, no me vaya a decir que el señor no sabía. Él es el director de la policía, no me vaya a decir que sus camionetas, que su armamento, ¿sí? No va a saber dónde está. No, señor. ¿Sí? Y no ha querido asistir a las audiencias, que porque está enfermito, que porque le duele el pechito, que tiene gases, que no hay quien se lo saque. Entonces, ¿dónde está la equidad? ¿Sí? ¿Dónde está la justicia? O sea, para nosotros sí todo el peso de la ley, pero para ellos no. ¿Dónde está la señora Mois, que dio un poco de versiones que dejan mucho que desear? ¿Sí? Más que esclarecer, confunden esas declaraciones que dieron. Más que aclarecer, confunden. ¿Sí? Dejan mucho que desear, mucho que pensar. Se contradice. Entonces, ¿por qué los colombianos únicamente tenemos que pagar? ¿Sí? Y hubo un muerto que fue el señor presidente, lamentablemente. No sabemos quién lo hizo. Pero nosotros tuvimos 3 vilmente asesinados. ¿Y a las familias de ellos qué? A las familias de nuestros hombres asesinados, ¿qué? Ya mi sentido pésame, ya no más. Eso no puede ser así. Entonces, Luis Carlos, grosso modo, eso es lo que pasó. Me quedan muchas cosas por fuera. Que son tantos los atropellos, son tantas Entonces, Luis Carlos, grosso modo, eso es lo que pasó. Me quedan muchas cosas por fuera. Que son tantos los atropellos, son tantos los abusos, los excesos que han cometido con nosotros, que ya los familiaricé. ¿Sí? Ya, mire, se me pasan muchas cosas. Se me pasan muchas cosas en el momento. Sí. Entonces, eso fue lo que realmente pasó, Luis Carlos. Estamos aquí en un limbo jurídico y cada vez que pasa el tiempo, más se aleja la verdad. Entre más pasa el tiempo, más se aleja la verdad. Si no encontraron pruebas, evidencias, ahorita reciente, pues mucho menos ahorita, Luis Carlos, ¿sí? Mucho menos ahorita. Entonces, eso fue lo que pasó a grosso modo. Es Carlos Guerrero, militar detenido en Haití, colombiano, desde la prisión respondiendo preguntas para nosotros en Vélez por la Mañana. Le preguntamos también si los engañaron. Esto nos dijo. Bueno, Luis Carlos, referente a esta pregunta que si nos engañaron, yo realmente vine aquí con un sueño, ¿no? Con una esperanza, con una ilusión, a trabajar, a hacer lo que mejor sé hacer, ser militar, prestar seguridad, prestar mis servicios. Y resulté envuelto en una cosa atroz. Me trajeron, me llevaron a un lugar, me inculparon, me llevaron a otro lugar, me trataron de asesinar y todas las promesas que me hicieron. Y estoy aquí hace 4 años y medio en este lugar de horror, lejos de mi familia, de mis seres queridos. Como se dice en el argot popular, y discúlpeme la palabra, este fue un gancho ciego terrible. Este fue un gancho ciego terrible.
que utilizaron a los más bobitos para hacer la fechoría que necesitaban hacer e inculparnos a nosotros, porque pues otro color de piel, no hablamos el idioma, desconocemos el país, qué más vulnerabilidad, tenemos falencias económicas, entonces pues perfecto, estos son los indicados para lavarnos las manos, y así nos han tenido 4 años y medio. Entonces, que si nos engañaron, claro, por supuesto que nos engañaron, Luis Carlos. Cualquier persona lo puede ver, cualquier persona que tenga 2 dedos de frente y analice las cosas, por supuesto que puede ver que fuimos engañados. Por último, le preguntamos a Carlos en este desgarrador testimonio desde la prisión en Haití. Exclusivo, poderosísimo, inédito. ¿Qué le pide a las autoridades? ¿Qué le pide a Colombia? Veamos. Le pedimos un acompañamiento más cercano. Si bien es cierto, contamos con una embajada, como lo dije al principio, y un consulado, necesitamos que no se limiten únicamente a visitas. Obviamente han sido supremamente importantes, motivantes, ¿sí? Administrativamente nos ayudan mucho, pero necesitamos más gestiones diplomáticas, ¿sí? Un acercamiento del gobierno colombiano con Haití para que nos saquen de este lugar. Realmente son 4 años y medio sin un debido proceso, donde se han violado todos nuestros derechos fundamentales, todos nuestros derechos procesales. Entonces necesitamos la ayuda de Colombia, que se denuncie ante entes internacionales, pero como país. Nuestras familias, algunas ya lo han hecho, pero es que somos personas, ¿sí? Ya es diferente que lo haga un país, ¿sí? Prueba de todo lo que yo he dicho está el consulado colombiano, ¿sí? Donde ha habido un proceso cargado de irregularidades, donde se nos han violado todas hemos dicho todo lo que le acabo de decir, Luis Carlos. Entonces, eso es lo que le pedimos al gobierno colombiano, ¿sí? Un acercamiento, ¿sí? Que se interese por nosotros. Nosotros fuimos militares, 26 años, Luis Carlos, le servimos al país, 20, 23, 26 años en mi caso. Sí, y mire, acá abandonados, ¿sí? Actualmente yo tengo tuberculosis, ¿sí? Producto del hacinamiento, del hacinamiento en el que me encuentro, y no he recibido tratamiento adecuado. Tengo compañeros con hipertensión, donde no reciben sus medicamentos oportunamente, y sin decirles tratamientos odontológicos, 5 años sin ver un odontólogo, ¿sí? Entonces, mira, yo tengo los dientes torcidos, ya mejor dicho. Entonces, Luis Carlos, eso es lo que le pedimos al país, que por favor nos acompañen, que por favor nos colaboren. Nosotros también somos colombianos, nosotros somos paisanos de usted, Luis Carlos, somos paisanos del señor presidente Petro, de toda la gente de Colombia somos paisanos. Entonces, por favor, no se olviden de nosotros. Si hubieran pruebas, si hubiésemos sido culpables, ya estaríamos condenados, ya estaríamos condenados. Por favor, piénsenlo, analícenlo, medítenlo y sí, no nos juzguen tanto. Muchas gracias, Luis Carlos, por haberme permitido esta intervención. Dios los bendiga y estamos atentos. La conversación que tuvimos con Carlos Guerrero, militar detenido en Haití. Por protección de Carlos, estas respuestas fueron grabadas hace ya algunas horas desde la cárcel en Haití. Las preguntas se las enviamos vía chat, donde establecimos una comunicación y hemos ensamblado este diálogo para mejor interpretación de todos ustedes. Carlos ha arriesgado su vida para dar este testimonio. No sabemos realmente qué vaya a pasar con Carlos después de esta conversación, de este intercambio de comunicaciones entre nuestro equipo de producción de Vélez por la Mañana con él. Quiero mostrarles esta fotografía, esta comparación de imagen de Carlos antes y hoy. Carlos a la derecha, haciendo parte de nuestras fuerzas militares. Carlos más de 5 años después. Carlos Guerrero. Carlos Giovanni Guerrero Torres. Contando su versión
de lo ocurrido. Sostienen que son inocentes, que fueron gancho ciego, que fueron lo más débil del eslabón para que resultaran acusados, sindicados y responsables de algo que probablemente no hicieron. Lo único que le piden a las autoridades colombianas e internacionales es veeduría y acompañamiento en Haití para que se haga el debido proceso. Hoy están en mejores condiciones. Eso que ustedes veían son mejores condiciones de lo que ellos mismos relatan, campos de concentración en los centros de detención de la policía haitiana, donde denuncian abusos, abyecciones, para que declararan algo que ellos no cometieron, en lo que aseguran. Fueron olvidados por las autoridades colombianas antes, ayer y hoy. Piden que no los olvidemos. Y lo único que podemos hacer, todos los medios de comunicación a quienes le pido hoy que utilicen libremente estas declaraciones, y si quieren no darnos ningún tipo de crédito, no lo hagan, se las regalamos, porque lo importante en este caso y todos es que se conozca la verdad. Que Dios los ayude. Esto es Vélez por la mañana, lo que pasa, lo que importa, lo que otros no cuentan.